queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días. Nosotros estamos estudiando diferentes libros bíblicos y la semana pasada estudiamos el libro de Filemón. Muy bien. Hoy, como Filemón era un solo capítulo, vamos a un libro que tiene 4 capítulos. Es uno que hemos visto antes, pero algunos pensaron que ustedes ya hayan olvidado todo el mensaje, así que lo vamos a repetir. En el libro de Jonás, vamos a volver al Jonás. En el libro de Jonás vamos a leer el primer capítulo y vamos a hablar sobre algunas cositas que están aquí. Dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una gran tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias por el día que tú nos has dado. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú has enviado tu Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad, para enseñarnos y instruirnos. Te pedimos en esta mañana que tú abres nuestro corazón por la palabra que tú tienes a cada uno de nosotros.
que podamos nosotros recibir con gratitud lo que tu Espíritu Santo nos va a enseñar. Dirígenos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Yo puse el título de este mensaje, un mensaje incómodo. Y lo voy dividiendo, hay 3 mensajes que quiero tocar y lo voy a poner como el mensaje y luego la incomodidad. ¿Por qué se incomoda? Bueno, Jonás, como nosotros sabemos, era un profeta de Dios. Y un profeta de Dios tiene una tarea muy simple. Esa tarea muy simple es recibir palabra de Dios y comunicarlo al pueblo que Él indica para quién es el mensaje. Es algo muy simple. Viene palabra de Dios a un profeta y el profeta lo dice a la gente. Tenemos varios profetas en el Antiguo Testamento y nosotros podemos leer los mensajes que ellos dieron al pueblo que correspondía. Pero aquí Jonás tenía otras ideas. Notamos un casi obediencia. ¿Se dieron cuenta de esa? Que dice el Señor: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó. Se levantó. Dios dijo, ve, entonces él se levanta, pero no para obedecer. ¿Qué dice aquí? Pero para huir a Tarsis. No era obediencia que Jonás tenía en mente, era desobediencia. ¿Y por qué viene la desobediencia? ¿Por qué desobedecemos? Porque nosotros queremos otra cosa. Nosotros creemos que las instrucciones que nos han dado son erróneas. No son buenas. Las instrucciones que uno puede dar a los niños y los niños no obedecen, ¿por qué? Interrumpen el placer que ellos tienen en jugar con su juguete. ¿Y para qué andar ahí a limpiar su pieza cuando pueden seguir jugando? ¿Ah? Pero ¿qué de nosotros? Para mí la desobediencia muestra una característica nuestra que no es bueno. Cuando desobedecemos a Dios y Él nos ha dado instrucciones bastante claras, cuando nosotros recibimos esa instrucción, decimos, no, Dios, te equivocaste. Quizás no lo vamos a decir eso en voz alta porque suena medio malo, ¿no? Más que hipocresía, ¿ya? Un hereje va a decir una cosa así. Pero en el fondo lo que estamos diciendo es que nosotros creemos que Dios no tiene razón en lo que está pidiendo. Por ende, desobedecemos. No hacemos lo que Él pide. Jonás se levantó para ir lejos. Si me pueden dar el mensaje, o sea, es un mapa, ¿ya? Como ustedes pueden ver, aquí Israel, eso más o menos donde parten las 2 líneas, la roja va a Nínive. No es un viaje muy largo. No debemos confundir Tarsis, que está en España, con Tarso, de donde el Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, era de Tarso, que eso está allá más o menos de Israel derechito arriba en Turquía. Ahora, uno mira y dice, Dios le pidió algo simple, algo corto, algo fácil. Y Jonás dijo, no, esto es tan malo, yo me voy lo más lejos. Entonces, más o menos el fin del mundo conocido en ese entonces estaba allá en España. Y Jonás dijo, yo me voy allá. Y me llama la atención algo. No dice para ir lejos del objetivo. ¿Qué dice? Para ir lejos de la presencia de Dios.
¿Han leído Salmo 139? Ahora, en el orden de las cosas, los salmos fueron escritos antes de Jonás. Es decir, Jonás tenía la oportunidad de leer Salmo 139. Entonces, ¿por qué está tratando de huir de la presencia de Dios cuando el salmista dice con claridad, es imposible huir de la presencia de Dios? ¿Tan fuerte era su soberbia de pensar que él pudo más que Dios? ¿Qué de nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? Él hizo varias cosas, el Jonás, pero no estaba pensando bien. Entonces vamos a ver el mensaje incómodo de Dios, porque le incomodó en gran manera al Jonás. El mensaje simple: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Es una ciudad requete mal. No vamos a entrar en muchos detalles de Nínive, pero era una ciudad completamente corrupta, eran enemigos de Israel, eran crueles, cortando narices y orejas de sus prisioneros, tenían prostitutas en su templo, sacrificaban niños, abortos, eran infanticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Un pueblo completamente lejos de Dios en su pensamiento. Pero Dios dijo a Jonás, ve y predica contra ellos. Y la incomodidad vino a Jonás porque en primer lugar, Nínive, ellos eran enemigos de Israel. Y Dios, ¿tú quieres que yo vaya a predicar tu mensaje a nuestros enemigos? No, me parece que no. Es interesante que esto está similar en maldad con Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan Génesis 18, 20 y 21? Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. El clamor de Sodoma y Gomorra llegó hasta Dios. Y nosotros sabemos qué clase de ciudades eran Sodoma y Gomorra. Nínive era igual. El clamor de su pecado llegó hasta la presencia de Dios. Entonces Jonás aquí está diciendo, no, Señor, no creo que es bueno salvar nuestros enemigos. Eran enemigos, por eso la incomodidad. Y Jonás creía que sus enemigos deberían ser destruidos y predicándoles no era la forma de lograrlo. Capaz que se van a arrepentir y si se arrepienten, conozco a mi Dios, Él no los va a destruir si se arrepienten. Sabemos eso y vamos a llegar a eso en el capítulo 4, pero Jonás sigue en todo el libro, él sigue con su idea, enojado con Dios, creyendo que Dios se equivocó. Y él dice en capítulo 4, versículo 2, y oró al Señor, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Yo no conozco predicador en el mundo de hoy que va a algún lugar y predica un mensaje y en 3 días se convierten tantas personas y hay un gran avivamiento y tan grande que ellos lleguen a decir al Señor, mire Señor, mi vida no vale nada. No, van a contar a todos los amigos, no, yo fui allá, prediqué, mire, son miles y miles y miles.
Se convirtieron, no teníamos espacio en ninguna iglesia, en ningún edificio, en toda la ciudad era para todo, así que tuvimos que arrendar todos los edificios en toda la ciudad para tener reuniones. No era grande eso, mire que así es más o menos como hablamos, ¿no? Como hombres. ¿Por qué Jonás estaba en contra? Porque no estaba de acuerdo con el plan de Dios. Eso es el problema. La incomodidad de Jonás vino porque él no estaba de acuerdo con el plan que Dios tenía para salvar personas. Él no quería aceptar el camino de Dios como el camino correcto. ¿Estamos en eso nosotros? ¿Entramos ahí a veces? Lo que Dios ha puesto delante de nosotros quizás requiere demasiada humildad. Requiere quizá entregar algo del dinero que tenemos nosotros y ya no vamos a gastarlo en este otro, sino en el programa de Dios. Yo no sé las cosas que Dios le está diciendo como individuos en sus propias vidas. Pero hay una gran pregunta aquí. ¿Aceptamos o no aceptamos el plan de Dios para nosotros? ¿Estamos nosotros caminando en el camino de Dios o no lo estamos haciendo? ¿Obedecemos a Dios o derechamente no le obedecemos? Y si vamos a aprender algo de Jonás, vamos a aprender de que si uno se pelea contra Dios no va a ganar. Segundo mensaje, el mensaje del capitán. ¿Cómo es que estás durmiendo? ¿Qué está pasando? Hay un temporal de todos los temporales. La madre de todas las tempestades en el mar. Más grande que se puede imaginar. Tanto que los marineros, hombres acostumbrados a viajar en el mar, tenían miedo. Es una cosa que si yo voy en un barco y yo voy navegando y hay un temporal y me asusto y yo veo a los marineros caminando con toda la tranquilidad y la calma. ¿Por qué? Porque ellos conocen su barco y saben que este temporal no es nada comparado con lo que puede su barco. Ellos ya saben eso. Pero cuando ellos se asustan, ¿cuán grande es esa tempestad, no? ¿Y dónde está Jonás? En medio de una crisis alrededor de él. No solamente durmiendo. ¿Cuál es el calificativo que da a su dormir? Profundamente. Tenía que dormir profundamente y si no la tempestad lo iba a despertar. La tempestad no le despertó. Y cuando todo el mundo, todos los marineros, el capitán y todos están rogando a sus dioses a que ellos vengan a salvarlos y no pasa nada. Y de ahí el capitán se da cuenta, no, falta uno, ¿dónde está ese otro? Quizá que no todos estamos pidiendo a Dios, entonces voy a buscar ahí a ver dónde está ese. Y él viene y dice, ¿cómo es que estás durmiendo? ¿Qué es eso? Estamos en crisis, estamos en problema. Es peor todavía cuando uno piensa que aquí hay un profeta de Dios con respuestas y él está durmiendo mientras que perecen la gente. Hay gente que perece alrededor nuestro porque somos desobedientes a Dios y adormecidos en cuanto a su dolor y su problema. Él dice, levántate y invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no perecemos. Hemos pedido a todos los demás dioses, quizás el tuyo es más fuerte, quizás el tuyo puede. ¿Y cuál es la incomodidad? El profeta de Dios que trae el mensaje de salvación estaba durmiendo en medio del peligro más grande que enfrentaron a los marineros. ¿Incómodo? Claro, cuando él se despertó y vio el peligro y todo eso, y saber que él debía estar ahí enfrente, como el apóstol Pablo cuando estaban en esa tremenda tempestad, ¿se acuerda?
y todos los marineros y toda la gente desesperados, y Pablo llega ahí ante ellos y dicen, calmen, señores. El Dios que sirvo yo, esta noche estuvo conmigo y me dijo, y le dio un mensaje de aliento y de calma y de esperanza. Y Jonás, durmiendo. Todo el mundo hacía lo que ellos pudieron para salvarse. Y Jonás se fue a la bodega a dormir. Todo el mundo trabajando y Jonás, no. Se va al lado. La corrección e instrucción que necesitaba el siervo de Dios venía de ¿quién? Un hombre inconverso. Despiértate, levántate, ruega a tu Dios. Cosa que un profeta debía estar haciendo siempre. ¿Incómodo? Completamente incómodo. El tercer mensaje viene con unas preguntas, algunas investigaciones y luego una respuesta y después viene el mensaje. En primer lugar, la investigación, ellos dicen, y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y adivine qué, la suerte cayó sobre Jonás. Un milagro. Es un milagro que sucede a menudo. En Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Dios es soberano y no hay decisión en el mundo de lo cual Él no tiene parte. Y esto era obviamente obra de Dios para los hombres, para saber quién es el culpable. Claro, ellos sin conocer a Dios, sin entender por qué les pasaba lo que estaba pasando, pero igual la suerte, la decisión cayó sobre Jonás. Hay veces que nosotros pensamos que nosotros podemos hacer algo como Jonás, que es una desobediencia a Dios, y en alguna forma Dios no lo va a saber. Hay veces en el ministerio que he llegado a saber que siendo el pastor yo soy el que, no sé, más cerca a Dios, algo así me han dicho. No es cierto, pero así creen algunos. Y como más cerca a Dios, si el pastor Curtin no lo sabe, él no lo va a contar a Dios y de ahí lo vamos a escapar. Y siempre lo he visto eso como algo chistoso, porque en el día de juicio yo no voy a estar al lado de Dios diciendo, ya, mire, la Claudia, ya, esto es lo que le hizo esta. Yo no voy a estar ahí, ¿sabe dónde voy a estar yo? No, la otra Claudia. ¿Sabe dónde voy a estar yo en el juicio? En el mismo lugar que todos los demás. Dios me va a estar juzgándome a mí tal cual como todos los demás. Yo no voy a tener ninguna palabra con Él como para decir, este anda bien, este anda mal. No me va a consultar porque no necesita consultar conmigo porque Él ya tiene todos los datos, tiene toda la información. Cada pecado suyo, Él ya lo sabe. Y aun los pecados que nadie más en el mundo sabe, los pecados que hay en el corazón, los pensamientos en su mente, todas esas cosas, Dios ya lo sabe. No me necesita. Así que si piensen que si yo no lo sepa, no va a pasar nada, piense de nuevo. Dios va a tener la última palabra. ¿Se acuerda de lo que pasó con los israelitas cuando 2,5 tribus querían tener su herencia en el otro lado del Jordán? Y dijeron, no, es que nosotros vamos a guerra en este otro lado. Y ellos dijeron, sí, pero nosotros iremos contigo, ganaremos la victoria y de ahí vamos a volver a nuestra posición.
Y en Números 32, 23 dice, pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Dios tiene una manera increíble de sacar el pecado nuestro y en el momento menos oportuno para nosotros, de pronto ahí está encima de la mesa. Y uno dice, qué vergüenza, qué terrible, ¿cómo voy a enfrentar esto ahora? ¿Cómo que ahora me viene a esto? Es que Dios se promete con nosotros de mostrar nuestro pecado, y si no lo piensan que ya, mire, escapé de todo esto, un día va a ser como en un video, ahí enfrente de todos los ojos en todo el mundo, de ver, ahí está. No podemos esconderlo, por eso tenemos que pedir perdón de Dios, buscar en Cristo la salvación y que Él nos perdone nuestros pecados y Él toma la culpa y ya no tenemos nosotros que responder por esos pecados. Pero ellos hicieron unas preguntas. Primero, antes de llegar al mensaje de ellos, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Quién es el culpable? O sea, parece que tú, por la suerte que echamos, pero queremos escuchar de tu boca. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, Jonás los responde. Él dice, soy hebreo y temo al Señor del cielo, y eso me llama la atención, que hizo el mar y la tierra. Lo busqué otra instancia en que dice esto en la Biblia, no lo encontré. Puede que lo dice, pero es que en el corto tiempo que tuve no lo encontré. Pero siempre dice que hizo los cielos y la tierra. Pero aquí curiosamente dice el mar y la tierra. ¿Se imaginan los marineros? Jonás dice, mire que yo soy un hebreo, temo al Señor, el Dios que hizo el mar y la tierra. Y ellos están diciendo, oye, loco, ¿qué te pasa? ¿Tú vienes escapando de tu Dios por el mar que Él mismo hizo? ¿No tiene otra manera de viajar que es algo que tu Dios no haya hecho? Tu Dios hizo el mar. Él puede hacer con el mar lo que quiera, lo que está pasando ahora. ¿Y tú piensas escapar por ese medio? Yo creo que ellos no lo pudieron entender, un profeta así. Lo vieron como un profeta rayado. ¿Esto qué pasa? No es posible entenderlo. Y ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que Él les había declarado. Él ya lo dijo lo suficiente que ellos entendieron. Él está escapando de su Dios porque no le gusta el mensaje que Él tiene que dar por el Dios que Él sirve. Y no es ninguna sorpresa que los hombres se atemorizaron en gran manera. Estaban muy temerosos, más temerosos de Dios que el mismo profeta que tenía el mensaje de Dios. Y de ahí viene el mensaje. ¿Qué es esto que has hecho? ¿Cómo que se le ocurre escapar en el mar que tu Dios hizo? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué pretendes? Yo no sé si ellos dijeron, y miren, nosotros aquí estamos ahí en todo este peligro por causa tuya, por tu culpa. ¿Y qué está haciendo? Nosotros podemos decir eso a nosotros mismos cuando desobedecemos a Dios. ¿Cómo que se le ocurre intentar desobedecer a Dios y ganar? ¿Hay una posibilidad? Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a prosperar.
El mensaje de Dios vino a Jonás con claridad. Él no dudaba del mensaje que tenía que proclamar. Pero se fue. Y vienen algunos hombres y le preguntan, ¿qué es esto que has hecho? La incomodidad, obviamente hay varias cosas. En primer lugar, le cayó mal el mensaje de Dios. No le gustó. Estaba en desacuerdo con Dios. Por ende, se rebeló contra Dios. Pensó alejarse de Nínive lo más que pudo. No sé si realmente creía que alejándose de Dios pudo así, alejándose del objetivo de Dios, él pudo alejarse de Dios. Que él no quiso hacer la voluntad de Dios. Y de ahí vienen cosas un poquito más incómodas todavía. Él pensó que su acción no afectaría a otras personas. Estaban en medio de una tempestad. Por culpa de él. Peligrando la vida de otras personas inocentes. En este sentido, por su pecado, estaban ellos en peligro. Y él no creyó que su pecado pondría en aprietos otras personas. Me llama la atención lo que dice en versículos 13 y 14. Los hombres se pusieron a remar con afán. ¿Por qué? Porque Jonás lo dijo, ya mire, échenme al mar y el mar se va a calmar para ustedes. ¿Y qué hacen ellos? No podemos quitar una vida. No podemos nosotros hacer morir una persona cuando Jonás quiso que murieran miles de personas. Y dice que aquí empezaron a remar con afán, con un vigor fuerte, con todo lo que tenían ellos. Estaban ahí con todo lo que tuvieron y más. Y animándose uno al otro más fuerte, más fuerte y más fuerte. Pero no pudieron volver a tierra firme. ¿Por qué? Porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Ellos vieron que sus esfuerzos no valían nada. Esta tempestad nos va a mantener aquí en peligro hasta que cumplimos lo que ese hombre dice. Entonces ellos invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente. Ellos eran más temerosos de Dios que el mismo profeta. ¿Cómo es posible que el mundo a veces teme más a Dios que los hijos de Dios? A pesar de la desobediencia de los siervos de Dios, vemos que Dios no es limitado en lo que Él puede hacer. La Biblia nos instruye de que Dios usa el pecado del hombre para resaltar para su gloria, y eso es lo que vemos aquí en los últimos versículos. Los marineros reconocieron la obra de Dios, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. No podemos contra ti, tú has deseado algo, estamos obligados a hacerlo, pero no nos culpe, por favor. Simplemente estamos obedeciendo tu palabra. Y versículo 16 dice que ellos hicieron votos. Los votos se hacían siempre a Dios. Siempre eran voluntarios y una vez hecho eran obligatorios. La Septuaginta traducía esta palabra con 3 diferentes palabras en diferentes lugares. Uno es oración, otro es promesa y otro es voto. Ellos hicieron un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque vieron que el mar
se les calmó, pero así, ¡fum! Jesús hizo lo mismo, ¿se acuerdan? Mucho más tarde, sea la paz. Y llegó la paz, llegó la calma. Y al ver ese gran milagro, esos hombres no tuvieron ninguna duda en su mente que el Dios de Jonás era el Dios del cielo, el Dios que hizo el mar y la tierra. Y ese era el Dios verdadero y ellos hicieron un pacto con ese Dios. No por el mensaje de Jonás, sino por el castigo de Jonás. Dios puede hacer eso. Cuando somos nosotros obedientes, Dios no va a terminar su programa ni su plan simplemente porque somos desobedientes. No hay recompensa cuando somos desobedientes. Pero Dios va a seguir su plan. Y lo hizo a pesar de Jonás. La obra de Dios en la vida de Jonás era rescatar ese rebelde de su pecado. El corazón de Jonás estaba lleno de pecado. No quiso reconocerlo. Él tenía su manera de arreglar las cosas, de decir las cosas, de argumentar a favor de él mismo, pero Dios, en su soberanía, en el trabajo que él hacía con este profeta, estaba buscando rescatar un corazón rebelde, lleno de pecado. ¿Y sabe qué? Jonás no lo quiso en todo el libro. ¿Somos diferentes? Dios usó los marineros inconversos para hacerle reflexionar sobre su vida y él llegó a la conclusión, no, ustedes tienen que tirarme al mar. Yo soy el malo aquí y va a seguir esta tempestad hasta que yo no esté en este barco. No sé si pensaba que iba a morir. Si me tiren al mar voy a morir y ya no tengo que ir a Nínive. Dios no es tan fácil de convencer. Como va a venir después en capítulos 3 y 4 vamos a ver eso. ¿Hay alguien en el mundo que nos ha preguntado alguna vez qué es esto que ha hecho? ¿Qué es esto que estás haciendo? ¿Reflexionamos nosotros sobre nuestra propia vida para saber qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en nuestra relación con Dios? ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que es muy fácil es llegar a pararse enfrente de personas y predicar, pero sin convicción, sin el Espíritu Santo, sin el poder de Dios. Es fácil hacer, hay muchos que lo hacen. Eso no es lo que determine mi relación con Dios. Mi relación con Dios es lo que yo llevo cada mañana, cada noche, durante todo el día, cuando estoy orando a Dios, cuando tomo tiempo para abrir su palabra y leerla. No solamente las tareas que le damos para los varones, capítulo 1, Daniel, y para ustedes los matrimonios, el libro de Cantares. Está bien eso es extra. Pero ¿qué de su relación con Dios ahora? Cuando Dios mira nuestro corazón, ¿ve un corazón rebelde? ¿Ve un corazón que dice, no, yo prefiero mi pecado que otra cosa? No, yo quiero seguir viviendo ese estilo de vida, así que no me importa si Dios no quiere que haga esto, igual lo voy a hacer. ¿Somos así de rebeldes? ¿Disfrutamos hablar con Dios? ¿O no hablamos con Él por miedo de qué nos va a decir? Les cuento, hermanos, la obediencia a Dios es lo mejor. Y cuando uno no cree que es lo mejor, es por eso desobedece a Dios. Pero cuando uno llegue a entender
que Dios hizo un plan perfecto para mi vida, para llevarme del pecado en que estuve yendo hacia un infierno, me convierte, me pone en un camino, alejándome del pecado, y día tras día voy caminando en dirección hacia Dios. Cuando yo llego a entender, es lo mejor que puede pasar en mi vida, va a cambiar todas las cosas. Debemos nosotros entender, Dios siempre tiene razón. Si nos pide algo, no es para incomodarnos ni para hacernos sentir mal. Él nos pide cosas para alejarnos del pecado en que estamos nosotros envueltos. Entonces pensemos bien en esto. Obediencia a Dios es siempre lo mejor, porque Dios siempre tiene razón. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por estas lecciones que pudimos nosotros ver en la vida de Jonás. Padre, te pido por cada uno de nosotros que en verdad en nuestro corazón nosotros podamos verte como Él que tiene razón siempre, como Él que nos va guiando nuestros pasos para alejarnos de lo que nos destruye, que es el pecado. Ayúdanos, oh Dios, a entender que tu plan para nosotros es perfecto y que todo lo que nosotros podamos hacer en esta vida para bien nuestro es obedecerte. Te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos llene y que nos haga pensar en la verdad de tu palabra y que podamos nosotros ser hijos obedientes, caminando contigo, porque tú tienes razón en todo lo que nos pides. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén.